Continuando con esta temática, verdad y validez, que es propiamente el tema que vamos a revisar, a continuar revisando el día de hoy. Vamos viendo qué es verdad y qué es validez. Ayúdeme, señor Mora, Steven, ¿qué es verdad? Defina verdad, por favor, señor Mora. Adecuación entre propósito y estado entre las cosas expresadas. Perdón, de nuevo, por favor, si es tan amable. Conformidad entre lo que una persona manifiesta. No se acerca tanto, pero bueno. Isaac. Es algo ¿Sí me escuchas? A ver, Isaac. o sea, la verdad es algo que es cierto. La verdad es algo que es cierto, pero eso no nos dice mucho, pues. No, mentira. O sea, es un argumento que da una persona para dar o sea, para dar validez a algún concepto o algo así. Es algo cierto que nos permite dar validez a algo No. cierto. Eso es, A ver, vamos revisando. Gracias, Isaac. Ya vamos a ir revisando. Nos queda todavía la duda de qué es verdad. Ayúdeme, Anthony. Señor Kimis. A ver, ¿qué es verdad? Se me fue la palabra. Trate de no utilizar otra vez la palabra verdad, verdadero, cierto. A ver, Alexander. La verdad es el valor que se considera verdadero porque fue comprobado y se considera una verdad absoluta. Ya. Tratemos de no utilizar la palabra verdad tantas veces. La verdad es algo verdadero que se puede decir de su verdad. Una existencia real. A ver, vamos, Madeleine. Es la concordancia del pensamiento con lo real. Es la concordancia del pensamiento con lo real. Ya, muy bien, eso está más acertado. Es aquello que se relaciona, es la relación que existe entre la realidad y el enunciado. Lo que decimos. A eso llamamos verdad. ¿Quién comprueba que realmente algo es verdadero o no? Y ahora sí, indistintamente. ¿Quién comprueba o dice esto es verdadero y esto es falso? ¿Quién se les ocurre que comprueba? No me digan la persona, ese señor. ¿Quién comprueba en general? ¿Quién dice que algo es verdadero o es falso? ¿Alguien, alguna idea? ¿Quién será que dice esto es verdadero, esto es falso? ¿Quién comprueba que realmente eso pasa así? ¿O es de esa manera? ¿A alguien no se les ocurre? ¿Quién será? Los abuelitos. La ciencia, los Los científicos. abuelitos. Su abuelito le dice si eso es verdad o no. La ciencia, ¿quién dijo ciencia? Yo lo hice. Ya. O sea, la ciencia. La ciencia comprueba realmente si es verdadero algo o falso. Por lo tanto, dentro de la lógica, a nosotros la verdad o falsedad de un argumento no nos va del todo a interesar, porque la ciencia nos va a decir si estamos en lo correcto o no, si es verdadero o falso. No se olviden, porque es la relación que tiene el enunciado, el concepto, la definición con la realidad. No se olviden eso. Y validez, ¿qué es validez? Vamos revisando, a ver.
No es algo justificable y que tiene un sentido. Es justificable y que tiene sentido. ¿A qué se refiere con justificable? ¿Que tiene sentido? Sí, estamos por ahí. ¿Qué significa justificable? Para usted, ¿qué significa justificable? ¿Qué es algo que sea justificable? Ujú. ¿Qué será justificable? Ismael, ¿qué es justificable? Eh, Algo que se puede decir que es verdad, que tiene un... Usted me está diciendo entonces que verdad y validez son lo mismo. No, no es lo mismo. Pero si usted me dice que justificable es la definición de validez y me dice que justificable es algo que se puede decir de verdad, me está diciendo que verdad y validez es lo mismo. ¿Qué es validez? ¿Qué será la validez? Vamos a ver por medio de algunos ejemplos para que nos quede un poco más claro esta consideración de la validez. No se olviden, la verdad es... Es la propiedad que se evidencia cuando la conclusión está implícita en las premisas. Ya, muy bien, gracias. Cuando la conclusión... Pongámoslo como se observe. Cuando la conclusión está o se encuentra implícita, en general, pongámoslo así más que implícita, para que se comprenda mejor, se infiere. ¿Qué significa inferir? ¿Alguien, así rápidamente, qué significa inferir? Rápido, chicos, ¿qué significa inferir? Si no, nos queda conceptos al aire. Cuando la... Extraer un juicio o conclusión a partir de hechos. Ya, es cuando se extrae esta conclusión a través de hechos anteriores. No se olviden la palabra inferir, inferencia, que ustedes trabajarán mucho. La conclusión se infiere de las premisas. Ya vamos a poner ejemplos. Si la conclusión se infiere de las premisas, decimos directamente que ese argumento es válido. Validez y verdad no son lo mismo en los ámbitos propios de la filosofía y menos aún de la lógica. ¿Qué le va a interesar a la lógica? La validez de los argumentos. La verdad no puede determinarse si no la ciencia nos dice, sea ciencia social, sea la ciencia natural, lo que sea. Pero ella nos determina la verdad o la falsedad de un argumento. Obviamente el sentido común también. Pero a la lógica le interesará esto. Ahora, dentro de este tema propiamente, dentro de esta consideración propiamente entendida, vamos nosotros a complementar algo. Si decimos que la validez es la conclusión que se infiere de las premisas, cuando esa conclusión se infiere de las premisas, decimos que es el argumento válido. Pueden existir argumentos válidos y falsos. Pueden existir argumentos verdaderos e inválidos. Ya vamos a ver los ejemplos. Antes de llegar a los ejemplos, debemos definir conclusión y premisas. Vamos entonces cerrando esto de esta definición rápida. Gracias por participar. Y sí vamos viendo dónde podemos ir teniendo errores. No se corten al opinar, porque me permite saber hasta dónde hemos avanzado o no. ¿Qué es una premisa? ¿Qué es una premisa? ¿Alguna idea? ¿Alguien tal vez alguna idea, alguna noción?
Es un argumento o proposición en la que se puede asignar un valor de verdad o falso. Ya, Si no es se obtiene la una... información necesaria, no se podrá alcanzar la validez. Ya, muy bien. Lo que acaba de decir el compañero, vamos a utilizar principalmente la palabra proposición. Es una proposición. Una proposición es principalmente un argumento que tiene un orden, como en todo el lenguaje. Está compuesto por sujeto, verbo, predicado. Esto no olvidarse. Toda oración simple se conforma de esta manera. Cuando nosotros leemos un texto, en lo posible, si no lo vemos el día de hoy, lo vemos la siguiente clase. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros observamos un texto como el que se encuentra compartido, podemos ver una serie de argumentos en el lenguaje natural con oraciones compuestas. Pero todas esas oraciones compuestas pueden reducirse a oraciones simples de sujeto, verbo y predicado. Cuando analicemos los silogismos, que es una forma en la cual Aristóteles reduce la lógica, premisas y conclusiones, le permite a Aristóteles estructurar proposiciones entre premisas y conclusiones. Por lo tanto, esta proposición tendrá esta estructura como un cuantificador lógico. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya vamos a ver todos estos elementos de una forma más pausada, pero es importante que vayan comprendiendo, porque hablaremos siempre de esta forma que la lógica permite o nos permite ir reduciendo argumentos muy amplios para encontrar premisas y conclusiones. Entonces, es una proposición de la cual se puede decir su grado de verdad. Esta proposición puede ser verdadera o falsa. Si yo puedo dar el grado de verdad del argumento, digo que es propiamente una proposición. Y estas proposiciones, estas premisas, nos permiten llegar a conclusiones. El lugar que ocupan en el razonamiento no es gramatical propiamente, sino lógico. Las premisas son el origen de todo razonamiento. Por lo general nosotros, como les digo, en un texto encontramos una serie de argumentos que son en el lenguaje natural oraciones compuestas y demás. No es nuestro ámbito propiamente el lenguaje aquí en esta clase, sino la filosofía. Por lo tanto, la lógica es lo que nos va a interesar. Y la estructura propiamente de una premisa tiene este tipo de características. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. ¿Cómo se estructura, por ejemplo, una premisa? Lo pongo aquí. Una premisa, las estrellas son astros. ¿Se dan cuenta? Sujeto, verbo, predicado. De una forma sencilla. Eso es una premisa. Es un argumento. Pero nosotros debemos, en lógica, intentar de todo esto que ustedes ven aquí, ir obteniendo premisas. Para lo cual, lo más sencillo es encontrar la conclusión. Ya veremos cómo se hace. Pero por lo menos no se les olvide estas consideraciones. Esta es una estructura de una premisa. Y a veces encontraremos también, lo vamos a llamar premisa número 1, encontraremos la relación. Toda premisa tiene que estar relacionada con otra para que exista una conclusión. Por lo menos deben existir dos premisas para que exista una conclusión. No podemos llegar a conclusiones con una sola premisa, con una sola proposición. No obtengo nada. Todo cuerpo, miren aquí, todo, ¿sí? Este es un cuantificador. Significa qué parte del universo estoy tomando. Vamos a ir puntualizando. No se mareen. Algunas consideraciones yo les voy topando y vamos a ir puntualizando. Si algo no queda claro, por favor, sobre todo en esta parte que estamos hablando principalmente de lógica, porque la argumentación se construye a partir del estudio propio que es la lógica,
va a haber cosas que se nos van a confundir. Esto es como nuevamente ir aprendiendo la matemática, pero la matemática aplicada en el lenguaje. Todo cuerpo suspendido en el espacio vacío es un astro. Nuevamente, sujeto de la oración, cuerpo suspendido, verbo ser, predicado astro. ¿Sí? La misma estructura. Las proposiciones intentan ser lo más sintéticas posibles. No son estructuras de lenguaje extensas. No son, por lo menos no se trata de utilizar complejidades. Se trata de sacar oraciones simples de textos complejos. Eso es una proposición. Ejemplos de proposiciones. Vamos con la conclusión. ¿Qué es una conclusión? ¿Qué es la conclusión? La conclusión evidentemente también tiene que ser una proposición. Es una proposición, es decir, que puedo decir que es verdadera o falsa, puedo dar la verdad o la falsedad de ese argumento, de esta proposición, que tiene una característica principal. Esta proposición se infiere de las premisas. Es decir, que está aquí ya. Ustedes ven aquí las premisas, aquí está la conclusión. No hay que ir a buscar en otro lado. Y otra consideración, cuando nosotros hacemos investigación, cuando nosotros buscamos un tema, y nos dicen, bueno, hagamos un ensayo. Cuando llegamos a las conclusiones, a veces nos encanta inventarnos cosas. Todo lo que nosotros concluimos debe estar contenido en las premisas, en los argumentos previos. Por lo menos la lógica tal vez no nos sirva mucho en la práctica como tal, pero nos va a servir para organizar nuestra mente e ir comprendiendo cómo realmente se organiza todo en nuestra propia mente. Cuando hablamos de las conclusiones, suele ir separada de las premisas por adverbios. Y esto tomarán en cuenta. Por tanto, en consecuencia, en suma, por eso, en conclusión. Todas esas palabras que ustedes encuentren, lo que está después es la conclusión. Si yo encuentro una palabra que diga, por tanto, entonces sé que lo que está después del por tanto, seguramente hasta alguna puntuación, es la conclusión. Todo lo demás que encuentro en el argumento serán premisas, ¿sí? No se olviden de esto. Las conclusiones suelen estar separadas por palabras, por adverbios, que nos indican, que son indicadores de conclusiones. La conclusión, por lo tanto, en el lenguaje natural tiene indicadores de conclusión. ¿Qué son palabras? Son adverbios que nos permiten indicar esta conclusión propiamente. Por lo tanto, si vemos un texto como el que les estaba proyectando y por ahí dice alguna palabra que nos permita generar esta perspectiva, tendremos la conclusión de forma necesaria. Es pues, en conclusión, en definitiva, ya tenemos nosotros después de eso la conclusión. A veces no se van a encontrar estos adverbios, pero por lo general en los trabajos siempre nosotros encontramos estas palabras que nos indican dónde está la conclusión. Bien, ¿cómo se expresa? ¿Por qué pongo esta línea? Y tomarán en cuenta, no es simplemente algo sin más. Cuando hablamos de silogismos, es decir, de esta forma en la cual se inventó Aristóteles para delimitar premisas y conclusiones,
Se utiliza una línea para determinar que lo que está debajo de la línea es la conclusión, ¿sí? Porque yo pondré tal vez ejercicios así, donde simplemente diga 1, 2 y ponga una línea. Donde esté debajo de la línea, ustedes saben que es la conclusión. ¿Qué conclusión se puede obtener de aquí? ¿Qué inferencia lógica podemos obtener? ¿Cuál creen que sea la conclusión? Debe estar aquí, ya la conclusión. Les voy a dar otro elemento. Como es un silogismo, todo silogismo tiene una estructura. Nuevamente, sujeto, verbo, predicado. Pero esta estructura tiene una palabra que se repite, que en lógica se llama término medio. Encuentren la palabra que se repite y esa palabra que se repite no va en la conclusión. ¿Sí? Podemos encontrar la palabra que se repite. ¿Qué palabra se repite? Astro. Astro. Astros o astro. Ya. Por lo tanto, esta palabra nunca va en la conclusión en un silogismo. ¿Cuál será la conclusión? Todo cuerpo suspendido en el espacio es una estrella. Ya, muy bien. Ahora, ya les voy a ir poniendo cómo se estructura. Por ahora, esa conclusión es válida. En realidad, la conclusión es las estrellas son cuerpos suspendidos o se encuentran suspendidos en el espacio vacío. Se encuentran suspendidos en el espacio vacío, ¿sí? Ya vamos a ver por qué razón. ¿Cuál se convierte en sujeto de la oración? ¿Cuál se convierte en predicado? Hay una estructura que Aristóteles enunció. Cuando veamos el tema de lo que es propiamente los silogismos aristotélicos, las estructuras de pensamiento en Aristóteles, de la lógica aristotélica, estaremos viendo esta forma, esta estructuración de lo que es propiamente un silogismo. Por ahora, la conclusión a la que llegó el compañero, vamos a tomarla como correcta. No hay ningún inconveniente. Lo importante es que entiendan esto, ¿sí? Esto es propiamente un silogismo, donde se tiene un término medio, donde hay una palabra que se repite, por decirlo de alguna otra forma, y que no va a estar en la conclusión. Pero, si ustedes se dan cuenta, la conclusión deviene necesariamente de las premisas. Por lo tanto, este argumento es válido, ¿sí? Es válido porque la conclusión deviene de las premisas. Y es verdadero, porque esto ya no nos demuestra la ciencia. Vamos a poner un ejemplo de un argumento válido, perdón, de un argumento verdadero, pero inválido. Me van a ayudar ustedes poniendo la conclusión. Vamos observando. Ecuador, premisa número 1. 1 punto. No se pone raya, eso en lógica no tiene sentido, solo se pone 1 punto. Ecuador es un país con diversidad cultural. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces le damos el grado de verdad verdadero. Colombia, nuevamente, es un país con diversidad cultural. Nuevamente podemos decir que es verdadero. Conclusión. América Latina tiene o posee diversidad cultural. También es
verdadero, porque si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente es verdadera. Ya. ¿Por qué es inválido? Porque solo se está hablando de 2 países y no de todos los países de América en general. Muy bien. Y mucho más sencillo. No existe, y esto es un poco lo que vamos a ir tratando de mirar o de introducir dentro de nuestra mente. Usted hace una deducción muy buena. Solo se habla de 2 países y yo nunca he hablado de toda América Latina, no conforma solo 2 países. Por lo tanto, por sentido común, es inválido, porque nunca hablo de América Latina. Ahora, en estructura propiamente lógica. Cuando hablamos de lógica, lo que a veces nos cuesta es separar los elementos de las definiciones. ¿A qué me refiero? ¿Cómo hubiera también definido yo? América Latina. Esta palabra no se encuentra aquí. Por lo tanto, no puedo llegar a una conclusión. ¿Sí? Esta palabra, si esta palabra, este elemento no está en las premisas, por lo tanto, el argumento es inválido. Porque nunca he hablado del término América Latina. ¿Claro? Ahí. Entonces, este argumento es inválido. Aun cuando es verdadero. A eso nosotros llamamos verdad y validez. Son 2 consideraciones diferentes. Y pueden existir también argumentos válidos y falsos. Voy a poner un ejemplo de un argumento válido y falso que pueda sonar algo gracioso tal vez, pero que argumentativamente es válido. Por lo tanto, la validez o la invalidez de un argumento le interesa exclusivamente a la lógica, porque solo habla de la estructura. Si la estructura está mal, por lo tanto es inválido. Y la verdad o la falsedad le interesa más a la ciencia, porque solo ella puede determinar estos elementos. ¿Sí? Vamos con este argumento como ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Otro silogismo. Premisa número 1. Todos los perros comen. Todos los hombres comen. ¿Cuál sería la deducción? ¿Cuál sería la conclusión aquí? Lógica. ¿Cuál sería la conclusión? Todos los perros comen, todos los hombres comen. ¿Cuál será la conclusión? Todos los animales comen. ¿Por qué? El término que se repite es comen. Este no puede ir en la conclusión. ¿Cuál será? Les cuesta decirlo, ¿no es cierto? Todos los hombres son perros. Este es un argumento válido o inválido. ¿Esta conclusión es válida o inválida? ¿Es válido o inválido el argumento? Díganlo. Sin miedo a equivocarse. ¿Inválido? Inválido. Inválido, ¿por qué? Miren, hombres, hombres, perros, perros. Estoy siguiendo las reglas de la lógica y llego a esta conclusión. Si la conclusión se infiere de las premisas de este argumento es válido, aunque sea absurdo, pero es válido. Porque la conclusión se infiere de las premisas. Bueno, ustedes pueden decir, pero profe, está infiriendo cualquier cosa, eso no tiene sentido. Es verdad, porque esto es falso. Pero porque sea falso, no quiere decir que sea inválido.
El argumento es válido. ¿Por qué es válido? Porque la conclusión se infiere de las premisas. Pero es falso porque yo no he visto hombres perros, por lo menos. ¿Sí? ¿Claro la explicación? A lo que me refiero con validez y verdad. A veces nosotros nos confundimos y mezclamos los términos y decimos que porque esto carece de sentido es inválido. No, porque esto carece de sentido es falso. Pero si la conclusión deviene de unas premisas, no podemos decir que es inválido. La validez, claro que este es un ejemplo absurdo, esto es una falacia, estamos cometiendo una falacia. Pero a modo de ejemplo, podemos nosotros ver que hay argumentos válidos y falsos, argumentos inválidos y verdaderos. ¿Sí? Por lo tanto, tener mucho cuidado en lógica a las conclusiones que se llegan, sobre todo porque en lógica nos interesa mucho la estructura, la conformación de la estructura del pensamiento, cómo nosotros pensamos y analizamos. Vamos a concluir ahí. Nos estamos viendo en la siguiente hora. Cuídense mucho, espero que les sirva esta